Bueno, Pablo Di Pierri se anotó hoy con una columna especial porque me dijo que estuvo recabando datos desde hace varios días y para traer acá. Casi una semana te estaba esperando a vos, o estaba esperando para poder compartir con vos esto. Eso media máquina. Algo lo expliqué el martes cuando estábamos con Marce en la conducción del programa. Marce conducía y yo le dije, me voy a guardar algunas cosas para cuando esté Barra. Me dolió un poco igual. Sí, porque no sos interesante. No. Lo que pasa es que no quería gastar por en el chimango. No te involucraba vos directamente. Esta es una columna que tiene una parte inspirada en algo de lo que expuso Cristina Kirchner el viernes pasado, cuando remitió a la década del 30, y para mí la década del 30 es tango, y a vos el tango no te gusta tanto. Igual traje un link para que vos te sientas interpelado también, Marce. Quédate tranquilo que voy a quedar bien con todos. Lo que sí, no sabía qué título elegir. Yo no trabajo ni con Artear, ni con ProArtel, ni con ninguno de esos equipos. Lo tengo que hacer todo solo. Y no sabía si quedarme con el título primero, que es El mundo fue y será una porquería, pero me parecía muy trillado. Como dice el tango. Sí, claro. El segundo título era toda carta menos trillado, y dice así: Tenenbaum al gobierno, Feynman al poder y Haddad con la lapicera del peronismo. Bueno. Me gusta ese, porque es raro. Es raro. Y el tercero es mucho más sintético y se llama Elogio de Barragán. Me gusta el último. A mí me gusta. Ay, gracias, negro, a mí me gustó también. No, porque puede tener significancia. ¿A vos no te gustó, Gabicho? Porque me mirás con cara de... Esperando que haya un título con Sandra o algo, la verdad. Te decepcioné, perdóname. No, está muy bien. Entonces, vamos a arrancar por la remisión de Cristina a la década del 30, que tiene que ver en definitiva con la revisión casi constante que practica ella cuando se pone a pensar en política. Es tal vez la dirigente política de talla que más, en la actualidad o en los últimos 20 años, que más revisa la historia. Y ahora se le ha sumado Milei, que de pronto, sin rigor de ningún tipo, se propone volver al siglo XIX en Argentina y dice cualquier verdura muchas veces. Bueno, Cristina lo que hace es pensar un regreso a la década del 30 conceptualmente, cuando citó o cifró los problemas de la crisis del 29 y el 30, y en la escuela secundaria o cuando nos ponemos a leer libros de historia, a menudo tendemos a pensar que la década del 30 es una década oscura, ¿no? Por aquella idea de la década infame y el fraude patriótico, y porque se inaugura después del golpe contra Irigoyen. Y yo les decía, la década del 30 para mí es tango. En el 29 justamente se escribió, se compuso, lo hizo Enrique Santos Discépolo, el tango Gira Gira, ¿no? Todos conocen la letra del tango Gira Gira y además Maggio tiene la versión instrumental como para que nos inspiremos un cachito. Pero yo fui a buscar al archivo algunas cositas que el propio Discépolo dijo sobre su experiencia para componer ese tango. Lo escribió en Escritos Inéditos y esto fue publicado por Ediciones del Pensamiento Nacional en 1986. Es una obra que curó, que editó Norberto Galazo en el 86. Y lo que dijo Discépolo es que Gira Gira nació en la calle, me la inspiraron las calles de Buenos Aires, el hombre de Buenos Aires, la rabia de Buenos Aires, la soledad internacional del hombre frente a sus problemas. Yo viví la letra de esa canción, más de una vez, la padecí, mejor dicho, más de una vez, pero nunca tanto como en la época en que la escribí. Hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan, y es el hambre de la injusticia, de la incomprensión. Y la producen siempre las grandes ciudades donde uno lucha solo entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita. Bueno, es largo el texto, pueden buscarlo en internet, probablemente lo encuentren. Hay notas sobre la compilación de Galazo, y a mí lo que dice Discépolo sobre su tango me remite a esa época, me parece bastante descriptivo de lo que pasaba, pero al mismo tiempo me permitió imaginarme que hay una forma de pensar la previa del peronismo para entender que no nació el peronismo de un repollo. Y hay una forma de pensar la actualidad con sus desazones, sus angustias,
todo lo que viene experimentando la sociedad en general, o por lo menos aquel sector de la sociedad que vive con algún nivel de compromiso social, hay una forma de entender que lo que está ocurriendo hoy, lo que se esté haciendo, por ingrávido que parezca, por inútil que resulte en el corto plazo, tiene un sentido, ¿no? Y que después de esto algo va a terminar ocurriendo, o en algo va a terminar cuajando. Y en esa década del 30, por ejemplo, pasaba que el radicalismo seguía vibrando y seguía latiendo, a pesar de que Irigoyen estaba preso en Martín García. ¿Sí? O sea, cuando Uriburu da el golpe, lo encanan a Irigoyen. Pero el radicalismo siguió. Es más, no se estudia tanto, pero Irigoyen había hecho una transferencia de su liderazgo, de su popularidad, había intentado, no es que lo concretó, pero lo había intentado con Alvear. Alvear no hizo campaña cuando asumió en las presidenciales del 22. Alvear vino de París, bajó del barco, Irigoyen se lo presentó a el sector social que fue a ver la bajada del barco de Alvear, y prácticamente le transfirió sus votos para que el tipo fuese presidente. En el 28 vuelve a ser presidente Irigoyen, lo derrocan, como todos los oyentes conocen ya la historia, lo mandan a Martín García, pero las estructuras del radicalismo siguieron militando irigoyenismo. Ajá. También algunos, los galeritas, los radicales galeritas, los chetos, siguieron militando alvearismo, pero Alvear terminó su presidencia y también se tomó el buque de vuelta a Francia. Ajá. Entonces, a pesar de la dictadura de Uriburu, y que después, justo en el 32, asume e instaura esta idea del fraude patriótico y el autoritarismo más radicalizado todavía, sucedía que había una resistencia. No tenía resultado electoral, o sí, porque una de las razones por las que cae Uriburu es casualmente muy parecida a las que terminan volteando a Frondizi en el 62. Uriburu habilitó al radicalismo en una elección en abril del 39 y el radicalismo ganó. Y entonces se vio en figurillas, no sabía qué hacer, anulan las elecciones, pero ya estaba debilitado Uriburu. Claro. Lo mismo le pasó a Frondizi en el 61, que habilita al peronismo para las elecciones y Framini gana la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, hay pueblo, aunque la oligarquía trate de aplastarlo, aún en los momentos más oscuros de la historia. Y quería compartir con ustedes, a propósito de esta década, las imágenes, por un lado, que tiene el Magio para compartir junto con Fede, de lo que fue el funeral de Irigoyen. Esto no se ve mucho, pero para los que están siguiendo la transmisión por YouTube, van a ver muchísimas personas transportando el ataúd de Irigoyen. Y eso no son solamente radicales galeritas, no son solamente chetitos de Buenos Aires. Ahí había algo incipiente, había algo distinto. O sea, era un sector popular honrando a un líder que se iba. Nosotros vimos estas imágenes después muchísimas veces y por supuesto que con muchísimo más volumen, ¿no? Desde el peronismo para acá, las manifestaciones populares han sido mucho más grandes que esto que vemos ahora en la pantalla del canal de YouTube de La Patriada. No, igual, muchísima gente. Pero para la época es muchísimo. Irigoyen murió en julio de 1933. Ajá. Y el radicalismo siguió vivito y coleando. Pero en el 33 también Raúl Scalabrini Ortiz escribió El hombre que está solo y espera. Yo les voy a leer solamente un párrafo de ese texto que es también fundacional. Sí. El hombre de Corrientes y Esmeralda es un ente ubicuo, el hombre de las muchedumbres, el croquis activo de sus líneas genéricas, algo así como la columna vertebral de sus pasiones. Es además protagonista de una novela planeada por mí que ojalá alguna vez alcance el mérito de no haber sido publicada. No se alboroten, pues, los políticos ni los granjeadores de voluntades. El hombre de Corrientes y Esmeralda no es ladero para sus ambiciones. O sea, lo que Scalabrini Ortiz ve es que hay un hombre, un ciudadano, que no es llamado por la política. Sí. Casi como lo que vemos en la actualidad. Hay un sector de la sociedad que no se siente interpelado, seducido o incluido por las discusiones políticas en nuestros días, ¿no? Y yo insisto,
repitámonos para adentro esta frase: el peronismo no nació de un repollo, lo que venga tampoco nacerá de un repollo, ¿no? La historia no se hace de la nada. Es decir, cada cosa que cada oyente está haciendo, cada cosa que cada periodista dice, cada cosa que todos y cada uno de nosotros hacemos, tiene algún sentido, tiene alguna derivación, tiene consecuencias. Y por eso, para mí, la parte más rica de esa remisión de Cristina a la crisis del 29 tiene que ver con las consecuencias, tiene que ver con lo que ocurre, con lo que uno hace con una crisis. Y que, en definitiva, si uno no se amilana, aparecen posibilidades para acontecimientos inesperados que rompan con lo cotidiano. Yo ayer no vine, pero escuché casi de casualidad, diría, mientras estaba escribiendo, un fragmento de la entrevista que le hiciste a Liliana Herrero. Ajá, sí. Una charla súper sensible, donde había una humanidad, donde Liliana Herrero recupera palabras como colectivo y comunitario, sobre todo al final de la charla, cuando vos le aportás un par de ideas a ella, y que a mí me hicieron match, se me cruzaron con las cosas que dije sobre la excepción silenciosa que comenté el martes pasado. Yo comenté que un dirigente sindical me dijo que encuentra en distintas provincias laburantes que experimentan una excepción silenciosa. Una excepción silenciosa con respecto al gobierno, porque algunos son laburantes que han votado a este gobierno, sí, pero que no lo dicen o no se animan a decirlo porque temen ser etiquetados de cucas, ¿no? Sí. Y lo mismo dice él, este dirigente sindical, opera en algunos kirchneristas, algunos laburantes kirchneristas, una inhibición respecto de sus opiniones, porque no quieren ser acusados de ser lo que son, básicamente, ¿no? Hubo algún oyente que cuando yo mencioné esto comentó por YouTube que se trata, en este caso, de quienes piensan así, de quienes dicen o multiplican esta opinión, de dirigentes que son tibios, que no se animan. Yo no diría eso de este dirigente que me dijo esto. Es un pibe que en realidad ya no es un pibe, tiene 5 años más que yo. Pero cuando era pibe se le plantó a Walmart, cuando era pibe se le plantó a Cavalieri, cuando era pibe lo recibió Eve de Bonafini, cuando era pibe lo recibió Hugo Yasky y armó un sindicato dentro de comercio que le disputó el armado territorial del sindicato de empleado de comercio, nada menos que a un burócrata como Cavalieri. Entonces yo no subestimaría a este dirigente, y me está diciendo algo que él percibe en las provincias, y contra lo que se percibe o se siente a veces no hay tutía, ¿no? Pero en esa charla que vos tuviste con Lili Herrero, para mí había una densidad en la simpleza de lo que comentaban que conecta con lo que estamos viviendo hoy. Y lo que estamos viviendo hoy no termina de traducirse a la densidad política que tal vez merezca, porque no hay nadie que la sintetice. Venimos diciendo casi constantemente que en el peronismo no hay nadie que pese más o incida más que Cristina Kirchner, a pesar de que ella solo exprese o represente a una parte de ese peronismo, ¿no? Pero vamos a compartir ahora un audio que tal vez, o en realidad un video, que tal vez ya muchos oyentes vieron, y probablemente ustedes también. Gabichu me comentaba que lo había visto. Es una conversación entre Pepe Rosenblatt y Daniel Haddad. Vamos a escucharla y ahora lo comentamos. ¿Cuántos asesores tenés? Todas las fuerzas políticas. Mirá, tengo más de 15 segundos. En realidad el audio que está saliendo no es el de la conversación de Haddad y de Pepe Rosenblatt, sino la entrevista que le hicieron a Bartolomé Abdala. Pero la línea editorial la soltaste, si no está el audio, igual puedo reponer yo. ¿No más te convoca? Hoy no me ocupo de la línea editorial de Infobae, que tienen la obligación de ser equilibrados. Creo que nosotros tratamos de tener un medio equilibrado, que transmitimos en vivo. Está hablando de qué pasa con Infobae. Cuando habla Milei, sí, pero también transmitimos en vivo cuando habla Cristina. Y si mañana apareciese otro líder de esa potencia, también, o de esa fuerza, lo haríamos. ¿Ves otros con esa fuerza? ¿Equiparás las fuerzas de ambos? Hoy no. Hoy no. Hoy no tiene el peronismo alguien parecido a Cristina. Pero creo que obviamente van a aparecer. La naturaleza humana siempre se renueva. Sí creo, el otro día, charlando con Lucas Morando, me decía, ¿y qué crees que es lo que viene? Le digo, creo que
que muchos de los streamers, ¿no? Así, si mis chicos me lo van a corregir, ¿es streamers? Sí. Hay una risa burlona. Sí. Sí, pues son mucho más internacionales que el papá. El papá, el inglés que tiene, puede discutir un contrato, pero es medio burro. medio Tony Montana. Exactamente, un acento extraño, pero ya lo vamos a corregir en los próximos 20 años. Encima en Miami no se puede hablar inglés, ¿viste? Todo el mundo habla español. Pero creo que, no sé si vos tenés esa intención, pero estoy seguro que vas a estar más preparado vos y con más posibilidades de llegar a la gente, vos, Tomás Rebord, del otro lado el Gordo Dan, que un tipo, no sé, cuando yo estaba en el secundario la gente fundaba una unidad básica. Claro. No va más. Digo, el comité radical, ¿de dónde surgen hoy los políticos? Milei no tenía nada de la televisión. Digo, la televisión, que no se está muriendo, pero que cae, está siendo de alguna manera compensada con estos canales como el tuyo. Eso acerca a la gente de otra manera, genera una fidelidad enorme. Creo que la renovación va a ser generacional y tecnológica. Bueno, esto es algo que ya conversamos acá. De hecho, Gavichu en alguna de las intervenciones que yo tuve hace un par de jueves señaló que la salida, le parece a él, viene más por lo que pueda producirse en entornos digitales que en espacios más tradicionales de la construcción política. ¿Digo bien, Gavichu? Perfecto. Bien. Yo no digo que no vaya a ocurrir eso, sí me interesa problematizar esto. Por eso jugaba con la idea de que de pronto hay mucha militancia siguiendo a Ernesto Tenenbaum, escuchándolo todas las mañanas, porque justamente está en un momento opositor al gobierno de Javier Milei. De nuevo también, o del mismo modo, a la tarde lo siguen unos cuantos militantes a Eduardo Feynman en La Nación Más, porque se está enfrentando en términos muy duros a Santiago Caputo, a Agustín Romo y otros tantos del ejército de trolls de la Casa Rosada. Y yo bromeaba en los títulos que sugería con la idea de que la lapicera del peronismo la va a manejar Haddad, ¿no? Si se atreven a escuchar que efectivamente para él la salida está más cerca de un Tomás Rebord o un Pepe Rosenblatt que de un político más tradicional, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que yo, por más que tengan Pepe Rosenblatt y otros biografías muy distintas entre sí y piensen en términos antagónicos entre sí, hay una lógica de producto en pensar esto como una línea de fabricación de dirigentes. O sea, ¿qué diferencia habría entre Pepe Rosenblatt, Lilia Lemoine, Scioli, Camagüey Espínola, Palito Ortega o Rebord? Es decir... Bueno, la verdad lo puso el Gordo Dan también, ¿no? Exactamente, digo, si los dirigentes políticos solamente se curtieran en los streamings, la TV, el deporte o lo que fuera, en realidad lo que se estaría revelando es la flaqueza y la debilidad de la política y el predominio de dispositivos como el del streaming, la televisión, que responden en definitiva a intereses comerciales que terminan subordinando la política. Esto no es, insisto, aclaro por las dudas, en contra ni de Pepe Rosenblatt ni de algunos streamers que nuestra audiencia incluso respeta y sigue o admira. Lo que digo es, hay una lógica ahí que me parece que hay que problematizar antes de mandarse una cagada. ¿Puedo apoyar lo que estás diciendo? O contradecirlo también. No. Me gusta. Si en general te contradigo, por eso pido permiso para estar de acuerdo. Pepe Rosenblatt está llevando a Haddad para que le diga cómo son las cosas y lo que piensa. Y es Haddad. A ver, es Haddad. No podemos... Haddad no es un analista. Ese es señor Haddad, que yo le tengo miedo. Y hay que tenerle miedo. ¿Sí? Entonces, este tipo viene y te explica cómo van a ser las cosas y vos lo recibís amablemente. Con lo cual, ahí obviamente que también está... esta escena contribuye a lo que estás diciendo vos, Dipi. ¿De ahí van a salir, de estos streamers, va a salir la política nueva? Yo lo traigo a Liliana Herrero para hablar de política, No lo traigo a Haddad. A mí se me erizan los pelos. A mí se me erizan los pelos.
si nuestras charlas van a ser con gente como Haddad, estamos en problemas. Y si eso va a quedar como una charla entre gente igual es que yo opino y vos opinás. Yo no sé lo que dice Haddad. No sé por qué dice Haddad las cosas. Sí sé, pero no las dice como yo. Es Haddad. No sé si tengo que decir muchas más veces es Haddad. Gavichu, ¿vos querés aclarar algo? ¿Qué es Sandra? ¿Qué Haddad? Para mí, coincido que es Haddad, pero también coincido en que hay una lectura de que esto que él dice que va a ocurrir, ya ocurrió. Sí. No está diciendo esto es lo que va a ocurrir. Para mí esto ya ocurrió. Milei en el gobierno es un streamer, un tuitero, sí, claro, siendo presidente. Pero que no tiene ninguna estructura atrás. Sí. Por eso yo remití a figuras anteriores, que pueden ser Palito Ortega, Scioli, Camagüe Espínola o Lilia Lemoine. Claro. Es la misma lógica, sea la tele, el esa streaming o el lógica deporte. ya está instalada. Exacto. Entonces, mientras vos hablabas, yo pensaba, claro, no existe más la unidad básica. Bien. Pero, claro. Bien. Pero hay que hacer una unidad básica por streaming. Bien, vamos a distinguir eso. Está buenísimo que hayas introducido eso. Yo no diría no existe más unidad básica. No, pero no, digo, yo celebro que haya introducido esa noción, porque a eso iba a ir. A ver. Digo, hay que... perdón, ahora te... Sí. Seguramente existe y debe existir y tiene que ser un espacio de discusión y un espacio de crecimiento político. Pero no puede estar más en un lugar en la calle Mendoza 332. Tiene que estar en otro lado, ese espacio. Porque si no llegás. Porque te gana el gordo Dam, Sí. la carrera. Pero hay bichos. No te pegues tampoco. Pero es una unidad, me interesa la idea de unidad básica virtual. No José de la Chota diciéndome cómo son las cosas. Lo que pasa es que vas a tener que tener a José de la Chota. No, José de la Chota, digamos. No, pero si es un espacio donde, porque vuelvo a lo que Dipi comenta sobre la charla de ayer con Liliana Herrero, ¿no? Lo comunitario, lo colectivo. Porque claro que tenemos a Milei, porque Milei es las redes. No, si hay alguien que se llame de la Chota, digamos, que pueda traducir lo colectivo en una figura que le haga la pelea al gordo Dan, pero que no sea la idea de este señor, sino la idea de lo colectivo, traído de la unidad básica presencial o virtual y llevado a la pelea de streamers, hay posibilidades, si no, yo creo que no. Yo celebré que trajeras la idea de unidad básica porque obviamente este mismo fragmento que compartí recién de la conversación entre Haddad y Pepe Rosenblatt con ustedes y los oyentes, se lo reenvié a militantes, a dirigentes, a docentes universitarios para ver qué pensaban. O sea, los invité a pensar conmigo qué les producía esa charla. Y había algunos militantes que me decían, nosotros ya en la década del 90 dimos la discusión sobre la obsolescencia del formato unidad básica y empezamos a pensar la necesidad de crear, fundar, organizar a partir de centros culturales en Ciudad de Buenos Aires. Bien, funciona obviamente para un público ABC1 o para otro tipo de público, para otro tipo de vecino, podríamos decir, tal vez no para otros. En el conurbano bonaerense tal vez sea necesario construir a partir de unidades básicas. Un militante de la Cámpora me contestó que ellos defienden todavía la organización a partir de unidad básica en territorio, en el sentido tradicional, dando la discusión y después, por ejemplo, conversando con Natalia Romé, una profesora que muchísimas veces entrevistamos, es compañera de esta radio, es compañera de este colectivo, me decía que ella ve ruido en esta conversación, que no puede ver el horizonte, pero sí coincidíamos en algo en el intercambio, y es que hay distintos niveles de la conversación. Y una cosa es la dimensión organizativa respecto de cómo traducir algo y otra cosa es la construcción territorial del poder. Para eso sí es, digamos, imprescindible que haya cuerpo
en territorio, abrazándose, construyendo, organizando, luchando. Hay que pelear muchas veces por el espacio. Entonces, lo que ocurre cuando la política se define en un streaming es que no hay política en otro lado. Es distinto si vos tenés en el streaming un canal de amplificación o en todo caso de problematización y discusión de lo que ya ocurre en otro lado. Si eso se convierte en una especie de divulgación o discusión a partir de lo que se construye en otra parte en términos más materiales, claro, más físicos. Porque Milei no tiene la necesidad de hacer esto, de apoyarse en un despliegue territorial, porque su aventura está bancada por la lógica financiera del ejercicio del poder. En cambio, alguien que pretenda contrarrestar esa fuerza necesita sí o sí encontrar otro tipo de anclajes. Y hablando de Liliana Herrero y de lo que me decía respecto del ruido, Natalia Romé, di también medio de carambola con un libro que publicó en 2002 Horacio González, que fue compañero, pareja de lucha y lecho de Liliana. El libro se llama Retórica y Locura, para una teoría de la cultura argentina, y es una compilación de charlas que dio entre 2001 y 2002 Horacio en París. Y en una de las charlas remite a la frase de de Macbeth, donde dice: toda la vida humana es una historia contada por un idiota llena de ruido y furia, que no significa nada. Y por supuesto que todo lo que expone en ese libro Horacio es para darle sentido a la cultura y para defender, digamos, la palabra en términos de potencia política y de red organizativa de la sociedad. Entonces, yo vuelvo sobre el principio. Los momentos más oscuros de la historia también tuvieron, por ahí medio escondidos, medio ocultos o tal vez imperceptibles, su luminosidad. Pero en el 33 muere Irigoyen, en el 35, 36 aparece Forja, Jaureche, Scalabrini Ortiz, Victoria Ocampo, Borges, estaban todos mezclados en el mismo ámbito intelectual, y después fue Jaureche, fue Scalabrini, fueron esos intelectuales los que dieron origen a una discursividad que también contribuyó al surgimiento del peronismo. O sea, me parece que no hay que bajar los brazos, y por eso yo jugaba con lo del elogio de Barragán. ¿Cuántos oyentes hay en este momento conectados? No sé, 100, 200, 300 a la transmisión de YouTube. No parece que sea muy gravitante frente a la cantidad de seguidores que tenga el Gordo Dan o Pepe Rosenblatt, no importa. Pero en definitiva, uno no puede renunciar a lo que es porque lo que uno sea no esté tallando como uno quisiera. A la larga, el sentido de quienes somos termina imponiéndose. Y si no, sí es una locura y ruido. Muchísimas gracias, Dipi. Seguimos en cualquier momento. No termina. Dale, Gonzalo.